Advertía Adam Smith en 1776 que ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Hace ya casi 250 años que el padre de la economía moderna defendió que la humanidad, la justicia, la generosidad y el espíritu público eran cualidades fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y que, por tanto, ética y desarrollo son indisolubles. If we are going to still have all these multinationals going around and working in the way that they work now, together with the central bank, against the people, against the states, there is no way out. So I think that we have to go for a very basic, essential, big change of the banking system. Part of this fight really is an intellectual fight. It's going to be won or lost, I believe, on the cultural front. Yo creo que la crisis nos obliga a pensar mucho acerca de nuestro mundo que empieza a fallar. Diría que esta crisis nos obliga a repensar el mundo. Basándose en un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población, las democracias occidentales han disfrutado del estado de bienestar durante los últimos 60 años, si bien ahora la gran recesión que vivimos desde 2008 amenaza seriamente nuestro modo de vida. Los déficits y la deuda se han disparado en toda Europa, los ingresos de los estados se desploman, la financiación se encarece, el envejecimiento de la población es imparable. El origen de la crisis son unas finanzas que se ponen al timón de la economía y que dicen, aquí mando yo, conforme a mi forma de ver los problemas. A veces nos preguntamos cómo es posible que hayamos llegado a un mundo en donde el orden de prioridades a la hora de satisfacer nuestras necesidades es tan absurdo. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se tiren al día 40.000 teléfonos móviles y que luego la gente se muera de hambre? ¿Cómo es posible que haya alimentos para alimentar, para satisfacer a casi el doble de la población mundial y se mueran cada día 30, 40 o 50.000 personas de hambre? Eso nos lleva a pensar en qué tipo de valores están moviendo nuestro comportamiento. Y creo que la respuesta la tenemos desde hace mucho tiempo. Yo sé que está feo citarlo, pero Carlos Marx dejó escrito que la producción no solamente crea un objeto para el sujeto, o sea, no solamente da cosas a los sujetos, sino que crea un sujeto para el objeto. Un modo de producir los bienes genera un tipo de consumidor de esos bienes. Y cuando el modo de producir es un modo despilfarrador con los medios naturales, con la naturaleza, cuando el modo de producir es un modo que no busca la satisfacción humana, sino el lucro, sea como sea que se consiga, el sujeto que se crea para ese tipo de producción es el sujeto que no se contempla a sí mismo como un ser en la naturaleza, sino como un ser alienado, que cree que en el consumo, en la apropiación de las cosas, es donde se encuentra su satisfacción, su felicidad. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Si nosotros queremos transformar las consecuencias que trae consigo un modo de producir y un modo de vivir, un modo de consumir como el que tenemos hoy día, tenemos que cambiar ambos planos. No basta solo modificar la forma en que se produce, sino cambiamos el sujeto que hace frente a esa forma de producir. Y no basta cambiar el comportamiento del sujeto, sino cambiamos el modo de producir. Para poder hacer un cambio cultural no es restringir las posibilidades, sino aumentar las posibilidades. Si tú aumentas las posibilidades reales,
las posibilidades de la gente de optar por cosas que antes no existían, como por ejemplo la banca ética, pues la gente puede abrirse hacia esos caminos. Si tú no tienes diferentes posibilidades, no vas a elegir más que lo que hay. Entonces, la idea que creo que tendría que ser más fructífera sería ampliar las posibilidades de la gente y darles opciones para trabajar en cosas mejores, para crear ambientes más sostenibles, para crear relaciones económicas basadas en los valores. Si conseguimos eso, se va a ver como algo positivo el restringir otras posibilidades que, aparte de no beneficiarnos, pues perjudican a esas otras que ya están en la calle. Según la Organización Internacional del Trabajo, el número de personas desempleadas en el mundo registró un récord histórico de 205 millones al inicio de 2011. No solo ha aumentado la pobreza y el número de personas que pasa hambre, es que además la actividad económica no ha logrado recuperarse aún con suficiente fuerza como consecuencia de que las autoridades no han logrado lo principal, esto es, que fluya de nuevo el crédito para la creación de empleo y riqueza productiva. Las prioridades y criterios de actuación para una nueva política económica deberían ser radicalmente distintas a las que en este momento vemos, en particular en el marco europeo. Lo primero que es necesario es desterrar inmediatamente las políticas de austeridad que en este momento se aplican en Europa. Es necesario aplicar políticas fiscales expansivas que defiendan no solo la justicia social, es decir, que defiendan los servicios sociales, las pensiones públicas, la sanidad pública, la educación pública, es decir, que aumenten el gasto público en esos ámbitos, sino que además vayan más allá. Por ejemplo, es necesaria una política que lidie de una vez con el problema de la deuda. La crise de l'Europe, de l'Union européenne, n'est pas seulement une crise économique, c'est une crise de la conception même de l'Union des peuples d'Europe. Quelle union veut-on? Et donc ça pose le problème des institutions qui aujourd'hui ne sont pas du tout démocratiques. Les institutions européennes qui ont le plus de pouvoir sont celles qui sont le moins ou pas du tout contrôlées. C'est aussi la question du modèle économique et social, tel qu'elle s'est construite. L'Union européenne s'est basée sur un modèle de libéralisme économique de plus en plus dérégulateur, de plus en plus ouvert à la loi du marché et du profit. Ce n'est pas du tout ce qui était né après notamment la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qu'on appelait l'Europe occidentale et qu'on a appelé parfois l'État-providence, c'est-à-dire un État qui redistribue et qui régule. 1998 war klar, dass die Finanzmärkte immer weiter dereguliert wurden. Und ich sah, dass das in die Katastrophe führt. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Finanzmärkte zu regulieren, aber insbesondere der amerikanische Präsident Clinton, aber auch der britische Premierminister Blair und der deutsche Kanzler Schröder haben diese Vorschläge abgelehnt. Das war ein wesentlicher Grund für meinen Rücktritt. En 2010, el porcentaje de grandes fortunas alcanzó los 10 millones de personas en el mundo. En 2012 subió a 12 millones. No solo aumentó la cantidad de afortunados, sino también la de sus fortunas. En 2010, el patrimonio conjunto de los más ricos del mundo alcanzó los 39 billones de dólares, un 18,9% más que en 2008. En 2012, dicho patrimonio alcanzó la cifra récord de 46,2 billones de dólares. Entre los motivos que explican el crecimiento de las fortunas, se apunta a la revalorización de las bolsas, mucho mayor en Asia que en el resto del mundo, y al lucrativo incremento del precio de las materias primas, especialmente las alimenticias. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional
ha reconocido que la crisis y las medidas que se están tomando están incrementando la desigualdad social en el mundo. En el año 2010, el 1% más rico de Estados Unidos se quedó con el 93% del incremento de la riqueza y del ingreso en Estados Unidos. El 1% se quedó con el 93%. Cuando eso ocurre, y viene ocurriendo durante años, en mayor o menor medida, hay que tener muy claro que eso no puede seguir ocurriendo si no es con un debilitamiento progresivo de la democracia y sin una destrucción progresiva de las armas interiores de los seres humanos para enfrentarse a eso. Hay una alianza de clases hoy en Europa entre las clases dominantes de Alemania y del resto de países de la eurozona que controlan el sistema de gobierno con el establishment español, una alianza que se ve en la que se dice, oh, Rajoy depende de Merkel, pero es que Rajoy le va bien que dependa de Merkel, pues puede decir que Merkel es el problema. Sé que lo que estoy diciendo va tan en contra de lo que constantemente se dice, que parece traducir una visión conspiracional de la historia. No es así. Hay una comunidad de intereses entre las clases sociales que estamos hoy viendo esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo ahora a nivel internacional? Bueno, por un lado, las rentas del trabajo han ido bajando, o sea que tenemos que darnos cuenta que el neoliberalismo, que es a partir de los años 80, que se inicia en Estados Unidos con el presidente Reagan y en Gran Bretaña con la señora Thatcher, ¿qué consiste el neoliberalismo? Es la respuesta de los grupos dominantes a la pérdida de privilegios, resultado de la presión de las clases populares y del movimiento sindical, de la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, en la época dorada del capitalismo, desde la Segunda Guerra Mundial a finales de los 60, se iban adquiriendo toda una serie de conquistas sociales. Era el pacto social, era el estado de bienestar, y que pone al establishment a la defensiva. Y la respuesta de ese establishment es el neoliberalismo. La crisis económica que padecemos comienza en 2008 y tiene su origen en Estados Unidos. Entre los principales factores que la desencadenan estarían los altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación planetaria, la sobrevaloración del producto, la crisis energética y alimentaria a escala mundial, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados, cuyas consecuencias se observan fundamentalmente en los países más desarrollados. Neoliberals have managed to do is to convince a large part of the population, both in the United States and in Europe, where the Enlightenment philosophy was the most developed, that they are that these values are wrong. They hear all the time that if they work hard enough and they try hard enough, they can always succeed, that they owe nothing to society, they owe only to themselves, to their families, to their country if their patriotic duty is to serve in the army, but nothing else. And you in Spain, we too in Europe, we hear all the time that this crisis of sovereign debt is because we have been living beyond our means. That is nonsense. The Spanish debt in 2006 was well within, it was much lower than the 60% of GDP, which is the magic Maastricht number. And Spanish debt has gone up. Yes, it's gone up a good deal. But why? Because the Spanish state bailed out the banks and took over the private debts of individual entrepreneurs. Spain's problem was the housing bubble, the construction bubble, but certainly not that Spaniards were living beyond their means. Es que el error consiste en creer que el neoliberalismo es solo una política económica. No es solo una política económica, es un modo de vivir, es una derrota tan grande de las clases trabajadoras que incluso las hace desaparecer como tales clases trabajadoras
a la vista de los propios trabajadores, que ni siquiera son conscientes de que forman parte de una turba de seres pisoteados por el sistema en el que estamos. La crisis actual, aunque el efecto del factor desencadenante sean las hipotecas subprime y la causa originaria, esa exacerbación, esa exaltación y liberación de las finanzas, luego la naturaleza de la crisis ha alcanzado un grado de complejidad que la hace incomparable con ninguna crisis anterior. Es decir, la crisis actual es una crisis muy enrevesada en la que se anudan factores coyunturales, otros profundos, estructurales, hay factores que proceden de las instituciones y luego hay factores, por ejemplo, de naturaleza ecológica que no habían existido en crisis anteriores, sencillamente porque no se habían alcanzado los límites que hoy día se han alcanzado. Por tanto, la crisis financiera no se explica solo por el ansia de beneficio a corto plazo que ha orientado la gestión de las entidades financieras, sino sobre todo por el abandono del interés general que le ha dejado vía libre. Ante la presión del capital financiero, han fallado por pasiva los tres poderes públicos responsables de la defensa del interés general. El legislativo por permitir el imperio de la iniciativa privada, aun cuando su mantenimiento entra en conflicto con la ciudadanía. Ha fallado el Ejecutivo porque ha consentido un crecimiento económico a corto plazo, aun cuando el modelo era insostenible a medio plazo. Y ha fallado la justicia porque solo se ha condenado a una pequeña proporción de los que han pervertido el interés general en beneficio propio. El poder, la codicia, la vanidad van detrás de la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que se ha producido en el mundo es que con la caída del socialismo real, es decir, el sistema de estado de bienestar del que nos habíamos dotado durante algunos años, es decir, para protegernos, es decir, les resulta en estos momentos una rémora a esos poderes y quieren acabar con el mismo. Pero en realidad lo que están buscando siempre es aumentar el grado de rentabilidad, ¿no? Digamos que lo que hay es un sector social que lo que intenta es defender sus privilegios, como ha sido siempre, ¿no? A través de una serie de actores que pueden ser actores políticos, actores económicos, pero al final lo que hay detrás es simplemente el deseo de mantener esos privilegios, de acumular, de mantener ese poder, ¿no? No hay ningún maniqueísmo en esto, sino una necesidad, una tendencia, digamos, casi universal. Quien tiene el poder normalmente lo quiere mantener y ampliar, ¿no? Hay mucha gente que piensa que esto se debe a la mala intención o a las malas virtudes de una serie de personas especialmente avariciosas, pero no es así. Yo creo que el sistema incorpora una serie de mecanismos que hace que incluso una persona generosa, si no quiere sucumbir a la competencia, tenga que someterse a esas leyes morales y hacer lo que a lo mejor a él no le gustaría hacer, ¿no? Lo que hay que desmontar son esas leyes, o mejor dicho, los principios de funcionamiento del sistema económico que obligan a adoptar una serie de posicionamientos morales y éticos, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. No a denunciar la existencia de estos principios éticos, una serie de personajes a los que haya que meter en la cárcel y con eso, digamos, se ha regenerado el sistema. Yo creo que no es así. Es desgraciadamente un poco más complicado que eso, ¿no? Para muchos expertos, la crisis que estamos viviendo es la consecuencia inevitable de la conversión de la economía capitalista en un gran casino financiero y del divorcio entre medios y fines, porque se han desnaturalizado la economía, el dinero, las finanzas y la actividad bancaria. El dinero ha dejado de ser un instrumento al servicio de la producción de bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades humanas para convertirse en un fin en sí mismo y en una simple fuente de poder. En definitiva, la economía especulativa ha impuesto su ley. La crisis actual responde a diferentes cuestiones, pero fundamentalmente, desde mi punto de vista, responde a una central que es una enorme acumulación de activos financieros, una enorme acumulación de capital ficticio, desconectada en buena medida además de la actividad productiva y del propio proceso de creación de riqueza. Durante las últimas décadas hemos asistido a crecimientos exuberantes de
de esos activos financieros, activos inmobiliarios, de los mercados bursátiles, de los mercados de derivados, de los mercados de divisas, que de forma creciente, fruto de una enorme desreglamentación y de una enorme liberalización de dichos mercados, se han ido desvinculando y se han ido divorciando progresivamente de esa actividad económica y productiva. Lo que pasa es que tal divorcio no es posible ni es viable en el marco del capitalismo y en última instancia se produce la quiebra y se produce la crisis. Y ahora actualmente, cuando tendríamos que estar estimulando la economía a base de aumento del gasto público social, porque el sector privado está paralizado, entre otras cosas, por falta de crédito, se requiere un estímulo a base de aumentar el gasto público, y lo recortan. O sea que es imposible salir de esta manera. Entonces, la otra manera es el New Deal, o sea que una expansión en la que se dé más prioridad a la producción de empleo y crecimiento económico que no al control de la inflación, etcétera, etcétera. Conceptualmente es fácil de hacerlo. La dificultad es políticamente, porque controlan esa realidad. Se dice, bueno, no tenemos que tirar la toalla, todavía hay esa posibilidad. Holanda, en Francia, habla del estímulo económico, pero vamos a ver, seamos serios. O sea, las cantidades que el presidente Hollande en Francia está manejando para estimular la economía es calderilla. Segundo, de que no altera un punto clave que es el famoso pacto fiscal que Merkel forzó a todos los países de que cambios constitucionales, que la Constitución tiene que incluir que la anulación de la posibilidad de déficit público en un país. Esto es un suicidio, esto es cargarse al estado de bienestar. Holanda acepta el pacto fiscal, acepta incluso el Tratado de Maastricht de que hay que reducir el déficit a menos del 3% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué 3% y no otro número? ¿Y qué quiere decir usted incluir en aquel caso? Lo que las medidas de austeridad que se establecieron como condición para establecer el euro, Holanda, el presidente Hollande francés no lo cuestiona. Y esto hay que cuestionarlo. O sea que, desde ese punto de vista, esa segunda mentalidad se puede hacer, o sea, que el Banco Central sea un Banco Central, que se cree una deuda europea, de que hay una coordinación económica, que hay una mínima coordinación de las políticas fiscales, que haya un compromiso en cuanto al crecimiento del gasto público, estímulo económico. Conceptualmente es fácil de hacer. Eso implicaría ir hacia una más Europa, una estructura más política, una estructura federal. Conceptualmente parece es fácil de ver que podría hacerse. Ahora, yo no veo los elementos que estén ahí presionando para que esto ocurra. Bueno, los sindicatos sí, pero políticamente no hay ningún partido que haya hecho esa vía al grado de compromiso que se requiere. La percepción generalizada es que la crisis es además política, ya que está sometiéndose a las exigencias de la economía. Las entidades financieras en la primera fase de la crisis obtuvieron grandes beneficios mediante la proliferación irresponsable e insostenible de productos financieros que no fue frenada sino apoyada por el poder político. Extendieron la riqueza especulativa inflando las deudas privadas más allá de lo posible. Cuando esas deudas se demuestran impagables, la sociedad se empobrece porque gran parte de la riqueza ficticia que se había distribuido se volatiliza. La economía se debilita por falta de crédito y también porque hay que destinar ingentes cantidades de recursos públicos a sanear las entidades que lo han provocado. Cuando vamos a un proceso electoral y votamos a las instituciones, a cómo se va a conformar una institución determinada, por ejemplo el Parlamento, lo que estamos haciendo es votar al gobierno, aquel que va a gestionar lo que es la vida pública, pero no estamos votando al poder. El poder es un elemento que está privado, está ajeno a lo público, son las grandes empresas, las grandes fortunas, lo que comúnmente hemos llamado los mercados, y ese es el verdadero poder, es el que realmente tiene los instrumentos para imponer sus condiciones, sus decisiones de vida para el resto de la ciudadanía. Esto es algo que durante la crisis se ha notado de forma muy importante, cuando hemos encontrado gobiernos incapaces de poder llevar a cabo incluso su propio programa. Por ejemplo, el caso del Partido Socialista cuando estuvo gobernando, que claudicó ante los mercados, incluso reconociendo
y quejándose ante los grandes bancos de que eso no era su plan. Es decir, estamos hablando de un momento histórico en el que el Estado carece de instrumentos para llevar a cabo política económica efectiva, porque la política monetaria está en el Banco Central Europeo, que es un banco independiente. La política fiscal está determinada por las instituciones supranacionales y luego el Estado carece de margen fiscal porque se han estado rebajando los impuestos y se carece de instrumentos como son las empresas públicas, grandes empresas públicas que existían antes y que hacían un contrapeso con las grandes empresas privadas. Todo esto ha cambiado y ha dejado al Estado de una forma muy reducida para tomar decisiones, y cuando tiene que tomar decisiones al final acaba haciendo lo que están haciendo ambos gobiernos, el anterior y el actual, el del Partido Socialista y el del Partido Popular, y es tener que pedir por favor a los grandes bancos que se comporten bien, a las grandes empresas que por favor sean buenas con los trabajadores, y eso manifiesta que las instituciones, en la medida que no hay democracia económica, siempre están subordinadas al poder económico, que es privado y que nunca podemos votar. Por eso podemos decir claramente que no hay una democracia real, porque votamos al gobierno pero no votamos al poder. En definitiva, el poder financiero consiguió que los gobiernos llevaran a cabo reformas legales destinadas a garantizar la plena libertad de los movimientos de capitales y a que en los mercados financieros se pudiera hacer prácticamente cualquier cosa sin control político alguno. Los bancos dejaron de dedicarse preferentemente a financiar la actividad productiva de las empresas para desplazar sus negocios hacia la gestión de fondos de inversión y hacia el cobro de comisiones bancarias. Así, los bancos se convirtieron en las principales fuentes de alimentación de la especulación, de las burbujas inmobiliarias, de la inversión en paraísos fiscales e incluso de actividades ilícitas e inmorales. Lo que no se produce casi nunca es una interferencia directa de un poder sobre otro poder, sino que existen mediaciones, ¿no? Y el poder financiero, como otros poderes, han conseguido penetrar en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, a través de pasarelas, a través de instrumentos, a través de fórmulas mediante las cuales, es decir, las personas de ese poder financiero se han incrustado en esos otros elementos, ¿no? Además, en el interior de los estados, muchos intereses particulares han aprovechado esta coyuntura propicia para imponerse. Algunos servicios públicos se han privatizado para prestarse en régimen de cuasi monopolio. La corrupción se ha extendido sin que haya funcionado ningún mecanismo para frenarla y sin que se haya castigado a los políticos que se han lucrado ilícitamente. La corrupción se puede resolver en principio a través de dos mecanismos. Primero la prevención y segundo la sanción. Es decir, primero que existan instituciones suficientemente transparentes que desincentiven la corrupción. Es decir, si hoy tenemos tantos casos de corrupción encima de la mesa es fundamentalmente porque se puede hacer, porque la opacidad del sistema, de las instituciones públicas, de la gestión del dinero público es tal que es posible que cualquier cargo público haya podido medrar en su beneficio con el dinero público, que es el dinero de todos. Y esto se podría haber evitado, se puede evitar, si se establecen mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía estar fiscalizando de forma permanente hacia dónde se destina el dinero público, es decir, que por ejemplo se hagan públicos los contratos que establece la administración pública con las empresas privadas, que se vean las condiciones, por qué una empresa y no otra, que es donde normalmente están todos los casos de corrupción, que como bien sabemos la corrupción tiene dos partes, una parte privada y una parte pública, aquel que da el sobre y aquel que recibe el sobre. Y en segundo lugar, un sistema judicial que permita una sanción efectiva y ejemplar a aquellos casos que pudieran escaparse de este mecanismo, porque si no existe ese elemento de sanción, nos podemos encontrar con la situación actual de prácticamente impunidad para aquellos cargos públicos corruptos, cuando estamos viendo que se sancionan de forma muy severa aquellos, delitos de índole menor realizados por ciudadanos corrientes, cuando aquellos delitos que estamos hablando de grandes cantidades astronómicas de dinero,
finalmente quedan impunes o tienen un montón de mecanismos para no tener que ser sancionados. Si se corrigen esos dos elementos, por lo menos tenemos un marco donde la gestión del dinero público se realiza de forma más eficiente y por lo menos desincentivando la corrupción. Listen, the corruption and the bribery and the corruption in generally, it was very vivid in Greece and still is. In Greece we used to have a public sector that was a kind of client. The public sector, it was a client of the political system of the two parties during the last 40 years. The public sector, it was working as a public sector, but not for public. It was working as a public sector for private. They were working for very specific people, for very specific families, for very specific interests. So we want a totally different public system. And of course, it's not the same as of what the government is doing now. The government try to vanish the public sector, try to sell the public sector, try to say that the public, the civil servants are all corrupted. This is not the problem. The problem is that all these sectors were in the service of private interests, of very specific interests. So this is something that we want to change. And we speak for another public sector, a public sector to the service of the people and not to the service of the interests. De todos los tipos de especulación que conocemos, el que está llegando a unos extremos vergonzosos y mostrando la degradación a la que ha llegado el sistema es que las materias primas, y especialmente los alimentos básicos, bajo los eufemismos de commodities o de mercados de futuros, han pasado a ser recomendados por los analistas bursátiles como magníficas inversiones, ya que no son operaciones arriesgadas. Bien, lo que se conoce desde el punto de vista económico como especulación es un fenómeno que se ha producido ocasionalmente a lo largo de la historia, cuando algún individuo avispado o astuto tenía información o podía prever que algún bien esencial podía escasear en el futuro y lo acumulaba con el objeto de venderlo posteriormente a un precio mucho más alto, es decir, de lucrarse a costa de las necesidades de sus conciudadanos. Los textos sobre ello muestran que eran personajes que no eran muy bien vistos por la sociedad, lo cual es razonable, pero eran personajes tremendamente egoístas. Pero dado el aberrante sistema económico del llamado libre mercado que se ha impuesto en el mundo, pues la especulación actualmente se considera una actividad normal, incluso envidiada, y hace, pues como sabemos, con la delirante compra y venta de dinero, una cosa que resulta incomprensible para el más elemental sentido común, que puede hacer que especuladores internacionales puedan hacer tambalearse un país y provocar sufrimiento entre sus ciudadanos. Pero el caso ya más demencial es el de la especulación con alimentos básicos. Últimamente, bajo los rimbombantes nombres de commodities y de productos de futuro, se está especulando con alimentos como el trigo, la soja, el maíz. Hay una bolsa en Chicago especializada en ello, que además adquiere información por medio de satélites sobre el futuro de las cosechas. Y esto está haciendo que los precios de los alimentos básicos suban tremendamente de forma artificial como producto de la especulación. Es decir, que desde ningún punto de vista la especulación es nada positivo, es simplemente un derivado más de este sistema económico aberrante que nos han impuesto del llamado libre mercado. La crisis financiera ha conseguido que la crisis medioambiental pase a un segundo plano. Sin embargo, cada vez más voces opinan que estamos ante algo más que un desarreglo de los mercados financieros. ¿Qué crisis es esta? Para muchos, más que una crisis económica, es una crisis ecológica. No hay planeta suficiente para mantener el ritmo de vida que llevamos. El modelo de crecer y gastar, usar y tirar, explotar y contaminar llega a su fin. El sistema económico capitalista
no puede seguir sobreviviendo, no puede seguir subsistiendo tanto por términos sociales, dado que está propulsando un incremento extraordinario de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad, que finalmente acabarán en estallidos sociales, tanto en términos ecológicos, es decir, el modelo de producción y consumo dominante hasta ahora no puede seguir siendo vigente por una cuestión puramente natural. Los límites del planeta no soportan esta reproducción más en el tiempo. Tal y como se ha construido el crecimiento económico en el mundo occidental ha tenido unos efectos muy nocivos para el conjunto del planeta, ¿no? Digamos que el conjunto de la economía occidental, sobre todo pues, a partir del siglo XIX, del siglo XX, ha tenido un impacto enorme al construirse sobre la extracción de materiales finitos y sobre la generación de una cantidad ingente de residuos, ¿no? Como desde hace ya bastante tiempo en una buena parte de los países, por ejemplo, europeos, los materiales que albergaban en sus propios territorios pues habían decrecido de una forma notable o eran más difíciles de extraer, una buena parte del crecimiento económico se ha producido a partir del expolio de materiales, de energía y también de personas de los territorios de terceros países, ¿no? Si, por ejemplo, nos fijamos en la huella ecológica que tiene el Estado español, vemos que esta supera en bastantes unidades lo que proporcionan sus propios territorios, ¿no? Y por tanto, pues desde producciones tan absolutamente ibéricas como el jamón o una buena parte de la producción de alimentos, desde luego la energía, vienen y se sostienen a partir de los consumos de otros territorios, ¿no? Y por tanto, digamos que la economía crece devastando otros lugares. Como hemos podido comprobar, en la acentuación de todos los grandes problemas ambientales, sociales e incluso bélicos que azotan actualmente a nuestro planeta está el sistema económico, que ha dejado a la humanidad en manos de personas sin escrúpulos que buscan el mayor beneficio a costa de lo que sea. Desde un punto de vista utópico, sería necesario un verdadero cambio del modelo de civilización, empezando por los sistemas educativos. Y la crisis actual plantea un cuestionamiento incluso de valores civilizatorios, por lo menos en el ámbito europeo. La noción de progreso, la noción de bienestar, qué debemos entender por necesidades, eso forma parte de la crisis actual y eso no fue tal en crisis anteriores. Hay numerosos estudios que nos están mostrando que cuando se hacen encuestas a la población y se les pregunta por el grado de satisfacción respecto al estilo de vida que tienen, las respuestas están muy lejos de mostrarnos que la gente es más feliz que, por ejemplo, en décadas pasadas, lo cual nos pone en la pista de que existen determinados aspectos que son cruciales para el bienestar y el bienestar objetivo de una sociedad y el bienestar subjetivo de unas personas o la felicidad de las personas, ¿no? Como por ejemplo la calidad y la intensidad de las relaciones sociales, como por ejemplo la posibilidad de disfrutar de tiempo para cultivar la salud, la posibilidad de poder disponer de tiempo para el compromiso con la comunidad. Son aspectos que nos muestran que los procesos sociales, ricos en relaciones sociales, en actividades, son al final más determinantes para el grado de satisfacción de las personas que no solo los niveles de adquisición y de posesión de determinados bienes, a pesar de toda la publicidad y del discurso que en torno a la posesión de esos bienes se establece desde el sistema económico capitalista. Aquí hay, por un lado, un problema de disputar la interpretación respecto a lo que consideramos que es la buena vida, que es una disputa o una lucha por la interpretación en términos político, ideológico, culturales, y por otro lado hay una exigencia de crear las condiciones que permitan el desarrollo de todas esas actividades que finalmente
repercuten en unos mayores grados de satisfacción en las personas. Beneficio significa hacer el bien. Entonces, cuando alguien quiere un beneficio, lo que quiere es que le haga bien. Es decir, lo que quiere uno es el bienestar. Entonces, el beneficio no tiene por qué ser única y exclusivamente económico. Puede ser un beneficio de pues, estar en un ambiente muchísimo más creativo, en un ambiente enriquecedor, en una situación más desahogada desde el punto de vista de la presión social, en muchos aspectos. La idea es que no hay que perder de vista el beneficio, lo que hay que perder de vista es que tenga que ser un beneficio económico, y las herramientas, claro que tienen que ser herramientas de cambio para que a la gente sea mejor, porque lo que estamos buscando es el bien común y es el bienestar, y el bienestar de la mayor parte de la gente. Las escuelas actualmente no son más que centros de instrucción controlados por la autoridad, en los que no se fomenta ni la creatividad ni el espíritu crítico, sino que son más bien una fábrica de individuos obedientes y eficaces que forman trabajadores útiles al sistema, y se mantiene así la cultura dominante, con la inestimable ayuda de unos medios de comunicación al servicio del poder financiero. La idea de la educación universal no impuso el poder, y las cosas que impone el poder tienen siempre un trasfondo. No se impuso, no surgió como una ansia de repartir justicia, sino que surgió a finales del 18, principios del 19, con el objeto de formar a los ciudadanos, primero, para que fueran más rentables económicamente, y segundo, para poder controlarlos de alguna forma, dirigirles el pensamiento y controlar el pensamiento. Se empezó en Europa, pero eso es significativo que en Estados Unidos la educación pública fue impulsada por las fundaciones de los Rockefeller, de los Carnegie, de los Ford. A mi modo de ver, los grandes medios hoy en día lo que hacen es darnos explicaciones sobre el origen, las consecuencias y las alternativas de la crisis de acuerdo con la voluntad, de acuerdo con el dictado de aquellos que son los responsables de la crisis. Todos sabemos que los grandes medios de comunicación están en conexiones íntimas con los grupos mediáticos, con los lobbies empresariales, con los bancos, que tienen una parte importante de la propiedad en los medios de comunicación, y a partir de ahí el discurso, siempre habrá algún periodista que dé algunas frases alternativas, casi siempre es el discurso de estar de acuerdo con la situación actual, hacerle ver, por ejemplo, a la opinión pública que los responsables de la crisis somos nosotros, hacerle ver que no hay alternativa, hacer ver que los bancos han hecho, pues pobrecitos, todo lo que han podido, cosas por el estilo, sin darles cuenta a la opinión pública de que hay una gran responsabilidad por parte de los especuladores, que los bancos no deberían ser nunca protegidos, que los banqueros deberían ser siempre juzgados, como ha sucedido ya en Islandia, por ejemplo, y que si hubiera voluntad política habría alternativas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de freno de la especulación. Los grandes medios lo que son correas de transmisión de estos poderes establecidos. Y fíjate la paradoja de que vivimos en una sociedad caracterizada por una sobreabundancia de información, y sin embargo no llegamos al fondo de las cuestiones, no llegamos a ser capaces de identificar lo que está mal o lo que está bien muchas veces. La opinión pública a día de hoy está perdida, está desorientada. Cuando se habla de la construcción de Europa, de las decisiones que se toman en Europa, de la regulación de los bancos, de los rescates, casi nadie tiene una opinión clara al respecto sobre si esto es bueno o es malo. Yo creo que vivimos en un momento de grandísima perplejidad sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que se hace hoy en día es llevar a cabo una censura mental y un bloqueo mental a través de la intoxicación de miles de mensajes que un cerebro humano no puede decodificar. De manera que se le está vendiendo a la gente pluralismo y libertad, pero en realidad ese pluralismo y esa libertad es a la vez la cárcel de la mente del ciudadano. Entonces el ciudadano, de nuevo, apelo a su responsabilidad, tiene que hacer un esfuerzo para separar el grano de la paja. Tiene que hacer un esfuerzo para decir, me voy a informar y formar con estos medios y con estas herramientas,
pero no puede introducirse en un océano inmenso que se llama Internet, donde hay a la vez de todo y a la vez no hay de nada. La necesidad de reforzar la democracia y hacerla más participativa es una prioridad incuestionable. Cada vez más ciudadanos tratan de expresar su opinión sobre la situación política, pero en la actualidad la opinión pública está lejos del poder decisorio, que ni siquiera se somete al escrutinio democrático. No olvidemos que muchas de las decisiones que nos afectan diariamente son tomadas por órganos supranacionales a puerta cerrada y la democracia brilla por su ausencia. Ya antes de la crisis, la Unión Europea tenía un serio problema de déficit democrático. Parte de las competencias soberanas que se atribuían a Bruselas eran competencias que perdían los legislativos y que se atribuía o bien a los ejecutivos o bien a órganos independientes, ¿no? Que no siguen las instrucciones de ningún gobierno ni rinden cuentas a nadie, como es el caso del Banco Central Europeo en particular. Lo que ha ocurrido a partir de la crisis es que este proceso de transferencia de competencias se ha acelerado de una manera extraordinaria. Una de las dimensiones menos percibidas por la opinión pública y que a mi juicio es más preocupante es todos los cambios que se están produciendo en la gobernanza económica de la zona euro. Y es que en estos 2 últimos años ya no es solamente el papel del Banco Central Europeo, sino que se ha dado a las instituciones de Bruselas cada vez más poderes para fiscalizar los presupuestos nacionales, incluso preventivamente. Es decir, el presupuesto normalmente lo aprueba el legislativo a propuesta del ejecutivo. Ahora, más allá de lo que el Parlamento de cada país pueda decidir, esos presupuestos, antes incluso de implementarse, van a tener que ser aprobados en Bruselas por órganos que la ciudadanía no ha elegido. Lo que ellos buscan es ganar más dinero, es lo único que entienden. Esa es la depravación, esa es la arquitectura mental que gobierna el mundo, y eso es lo que hay que destruir, porque eso o lo destruimos o eso nos destruye a todos y a la naturaleza y al mundo. Volver a recuperar la capacidad democrática, es decir, la capacidad de ser actores los ciudadanos en la vertebración, en la definición, en el estudio, en la información, en la toma de decisiones políticas, no la toma solamente de decisiones políticas, en las propuestas políticas, es un elemento absolutamente importante y que además las nuevas tecnologías lo permitirían hacer fácilmente. Erstens, die Zentralbank muss direkte Kredite vergeben. Zweiter Punkt, Entschuldung der Staaten, die zu hohe Lasten haben. Dritter Punkt, Millionärsteuer statt Kürzung der Renten und Löhne. Vierter Punkt, Investitionsprogramm für den Süden. Fünfter Punkt, Ende des deutschen Lohndumpings. Sechster Punkt, durchgreifende Regulierung des Bankensektors. Es por tanto urgente una reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad bancaria para garantizar la creación de empleo y riqueza, lo que no va a ser posible manteniendo el modo de producción y consumo que ha predominado hasta ahora.